Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del análisis de datos. Vamos a hacer un viaje, digamos, desde qué es un dato hasta cómo usamos herramientas como Tableau y Python para tomar decisiones más inteligentes. Suena muy bien. Un tema fascinante, la verdad. Sí, y para guiarnos tenemos varias fuentes. Son módulos educativos bastante completos. El módulo 1 cubre visualización y Tableau. Ajá. Luego el módulo 2 entra en manipulación de datos con Python. El módulo 3 en gráficos también con Python. Matplotlib, Seaborn y Machino. Exacto. Y el módulo 4 cierra con análisis exploratorio de datos. Nuestra misión hoy es, destilar lo clave de todo esto. Ver los pasos prácticos, los conceptos importantes para convertir esos datos brutos, a veces un caos, ¿no?, Sí, totalmente. en visualizaciones que se entiendan y en ideas útiles. ¿Listos? Adelante. Perfecto. Arranquemos por lo más básico. Oímos mucho dato, información, a veces se usan igual, pero el módulo 1 dice que no son lo mismo. Habla de la pirámide DKW. Datos, información, conocimiento. Sabiduría, exacto. La clave, es el contexto. Un dato solo, pues no sé, un número 50 que te dice nada. Claro. Pero si te digo 50 ventas del producto X en la región norte este mes, eso ya es información. Le dimos contexto, lo relacionamos. Entiendo. Ya puedes empezar a hacer algo con eso. Justo. Se vuelve accionable. Y este proceso de convertir datos en información y luego eso en conocimiento para decidir, tiene un valor económico real. Es lo que construye una cultura analítica. Mencionabas el ejemplo de Netflix antes. Sí, fíjate, ellos no solo miran qué viste, analizan patrones para predecir qué te podría gustar. Y es un ciclo, porque al analizar surgen nuevas preguntas. Tiene lógica. Ok, tenemos información. Ahora hay que comunicarla. Ahí entra la visualización, ¿verdad? Exactamente. Visualizar es traducir esos números y relaciones a un lenguaje gráfico. Nuestro cerebro capta patrones visuales súper rápido. Mucho más que leyendo una tabla llena de números. Muchísimo más. Pero ojo, tiene sus trucos. Por ejemplo, nuestro cerebro no es tan bueno interpretando gráficos en 3D en una pantalla 2D. A menudo se distorsionan las cosas. Y el módulo 1 menciona algo súper interesante. Los atributos preatentivos. Cosas que vemos casi sin pensar. Eso es. La longitud de una barra, un color que resalta, la posición de un punto. Nuestro sistema visual los procesa casi instantáneamente. Y saber usarlos es clave para un buen gráfico. Fundamental. La longitud o el tamaño van genial para cantidades. Por eso las barras funcionan tan bien. El color, el tono de color, sirve para distinguir categorías. Pero sin pasarse, máximo 6, 8 colores distintos. Si no, es un lío. Y la intensidad del color. La intensidad o la luminosidad, eso sí sirve para mostrar una escala, una magnitud. Los ángulos, como en los gráficos de torta, son más difíciles de comparar con precisión. Y el volumen 3D, como decíamos, suele estorbar más que ayudar. Importante también pensar en la accesibilidad. El módulo 1 insiste mucho en eso. Totalmente. Hay que considerar el daltonismo, por ejemplo. Es bastante común. Cierto. Entonces, usar paletas de colores accesibles, las CUD que mencionan, es una buena práctica. Y no depender solo del color. Usar etiquetas, texturas si hace falta. Y buen contraste, tamaño de letra adecuado. Exacto. Y hoy, la interactividad ayuda mucho. Permite explorar, no solo ver una imagen fija. Y para que un gráfico sea claro, necesita ciertos elementos básicos, ¿no? Título, ejes claros. Sí, pero sin caer en lo que Tooth llamó church junk, la basura visual. Jaja, me gusta el término. Es que es eso, adornos inútiles que distraen. Hay que maximizar la tinta que muestra datos reales, el Data Ink Ratio. Y tener cuidado con no distorsionar. Si el eje Y no empieza en 0, que sea por algo y que se note bien. Ok. Y antes de elegir qué gráfico usar, hay que entender los datos. El módulo 1 habla de variables cualitativas y cuantitativas. Correcto. Cualitativas son categorías. Región, tipo. Cuantitativas son números. Ventas, temperatura. Y según lo que tengas y lo que quieras mostrar, eliges el gráfico. Precisamente. Comparar. Barras. Distribución, histogramas, boxplots. Evolución temporal. Líneas. Relación entre dos números. Dispersión. La pregunta te guía.
Pasemos a las herramientas. Tableau sale mucho en el módulo 1. Es un peso pesado en visualización. Sí, junto con Power BI, Looker. Tableau es muy fuerte en exploración visual interactiva. Es bastante intuitivo. Conectas tus datos. Que pueden ser desde un Excel hasta una base de datos SQL, ¿no? Exacto. Y luego en la interfaz tienes tus dimensiones, o sea, las categorías, y tus medidas, los números. Arrastras y sueltas en los estantes de columnas, filas, color, tamaño. Y Tableau te sugiere un tipo de gráfico. Eso es. Digamos, arrastras fecha a columnas, ventas a filas, región a color. ¡Pum! Gráfico de líneas de ventas por región. Y puedes cambiarlo fácil, filtrar, añadir cálculos. Sí, crear un campo calculado como ventas por cliente es bastante directo. La idea es explorar rápido, visualmente. Muy potente. Bueno, ahora vamos con el otro titán, Python. Los módulos 2 y 3 se meten de lleno ahí. Y los Jupyter Notebooks son clave, ¿cierto? Totalmente. Esos notebooks te dejan mezclar código, contexto, gráficos. Es ideal para ir documentando tu análisis paso a paso. Y las librerías estrellas son Pandas y NumPy. Exacto. Pandas es el rey para manejar datos en tablas, los data frames que llaman. Son como hojas de cálculo pero con superpoderes. Y NumPy por todo lo numérico. Cálculos con matrices, etc. El módulo 2 insiste mucho en la limpieza de datos con Pandas. ¿Suena laborioso? Lo es, pero es que es crucial. Dicen que hasta el 70% del tiempo de un proyecto se puede ir ahí. El famoso garbage in, garbage out. Si metes basura, sacas basura. Tal cual. El proceso que enseñan es lógico. Primero importas los datos, con pd.readcsv o lo que sea. Ajá. Luego, inspeccionas. Ver las primeras filas con .head, cuántas filas y columnas con .shape, qué tipo de dato tiene cada columna con .dtypes y cuántos nulos hay con .isNull.zoom. Tienes que entender qué tienes entre manos. Claro, un reconocimiento inicial. Después, corriges tipos. Que las fechas sean fechas de verdad, pd.toDaytime. Que los números sean numéricos. .astypeFloat es súper importante. ¿Y luego qué hacemos con los valores que faltan, los nulos? Buena pregunta. Tienes opciones. Puedes eliminar las filas o columnas con nulos, .dropANA, pero con cuidado, no vayas a perder la mitad de tus datos. Peligroso. O puedes imputar, o sea, rellenar, .fila, quizás con la media o la mediana si hay valores extremos, o con algún valor fijo si tiene sentido. Y después, filtrar lo que nos sirva, validar que todo esté bien. Exacto. Usar .drop para quitar columnas o filtrar filas con condiciones. Y al final, revisar todo de nuevo con .info. Y súper útil, tener un diccionario de datos que explique qué es cada columna. Entendido. Y Pandas no solo limpia, también ayuda a transformar los datos, ¿no? Mencionan .log, .ilog, melt, merge. Sí, es muy versátil. .log e ilog son para seleccionar datos por etiquetas o por posición. Melt es genial para pasar de formato ancho a largo, lo que llaman formato tidy. Que es mejor para muchos análisis. Correcto. Y merge es como hacer joins de SQL, para combinar distintas tablas según una columna común. Muy potente para preparar los datos. Y una vez listos, a visualizar con Python. Ahí entran Matplotlib y Seaborn, según el módulo 3. Eso es. Matplotlib es como la base de todo. Muy flexible. Puedes controlar cada detalle, pero a veces es un poco verboso. Requiere más código. Ya. Seaborn está construido sobre Matplotlib. Simplifica mucho crear gráficos estadísticos comunes y, la verdad, suelen quedar más bonitos por defecto. ¿Y qué gráficos podemos hacer fácil con ellos? Pues los clásicos. Líneas con plt.plot o directo desde pandas con df.plot, kindLine, ideal para series de tiempo. Barras, igual, plot.kindbar. Histogramas para ver distribuciones, con plt.hist o df-columna.plot, kindHist. El histograma te muestra dónde se concentran los valores, si hay sesgos. Exacto. Y el diagrama de dispersión o scatterplot con plt.scatter para ver si hay relación entre dos variables numéricas. Y puedes calcular la correlación con numpy.corecoed. Y los boxplots, que también muestran distribución y detectan outliers. Sí, plt.boxplot o df.boxplot. Son muy útiles para comparar distribuciones entre grupos y ver valores atípicos,
esos que se salen mucho de la norma. Y con Matplotlib puedes personalizar títulos, ejes, colores, añadir rejillas. Tienes control total. Pero Seaborn, como decía, a menudo lo hace más sencillo y añade gráficos muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los gráficos de densidad de kernel, los KD, sns.kdplot. Son como histogramas suavizados. Te dan una idea más continua de la distribución. Ajá. O los gráficos de violín, sns.violinplot. Es como combinar un boxplot con un gráfico de densidad a cada lado. Muestran mucha información de la distribución de un vistazo. Suena bien. ¿Y decías que Seaborn facilita añadir más dimensiones? Sí. Por ejemplo, en un scatterplot puedes hacer que el tamaño de los puntos, size, represente una tercera variable, o que el color, hue, represente una cuarta, una categoría. Con pocas líneas creas algo bastante informativo. Muy informativo. Algo como cns.scatterplot, data igual a df, x igual a mínima, y igual a máxima, size igual a amplitud, hue igual a estación, te da una visualización muy rica de temperaturas. ¡Perfecto! Ya tenemos las herramientas. Ahora, el módulo 4 se enfoca en el análisis exploratorio de datos, EDA. ¿Qué es exactamente? Es el proceso de investigar tus datos sin una hipótesis súper definida al principio. Es como hacerle preguntas a los datos, usar gráficos y estadísticas simples para ver qué encuentras. Descubrir patrones, relaciones que no esperabas, valores raros. Exacto. Y a partir de ahí, sí, formular hipótesis más concretas. Es un proceso iterativo. Vas viendo cosas, te surgen nuevas preguntas, vuelves a explorar. Es fundamental antes de meterte a construir modelos complejos. Y parte de eso es formular y validar hipótesis formalmente. Sí, ahí entra la idea de la hipótesis nula, H0, y la alternativa, H1. La nula es como el status quo. Dice que no hay diferencia o no hay efecto. La alternativa es lo que sospechas o quieres probar. Por ejemplo, H0. No hay diferencia de precios entre casas en el centro y en las afueras. H1. Las del centro son más caras. Justo. Entonces cargas tus datos, los exploras, visualizas esa comparación, un boxplot por zona, por ejemplo, con SNS boxplot, y luego haces una prueba estadística. Que te da un p-valor. Exacto. Y si ese p-valor es muy bajo, normalmente bajo 0.05, dices, ok, rechazo la hipótesis nula. Hay evidencia para pensar que sí hay una diferencia. Es un proceso de construir conocimiento a partir de la evidencia. Pueden venir de un problema práctico del negocio, ¿por qué cayeron las ventas aquí? O de una observación, parece que los días de lluvia vendemos más café. O de la teoría existente. A veces el reto es simplemente conseguir los datos necesarios, que pueden estar dispersos. En silos, como se dice. Sí, los famosos silos de información. Y al validar, ¿en qué hay que fijarse? En muchas cosas, estoy mirando las variables correctas. Puede haber otros factores que no estoy viendo y que influyen. ¿Cómo se generaron estos datos? ¿Hay sesgos? Y algo crucial que remarca el módulo 4. Cuidado con confundir correlación y causalidad. El gran clásico. Que dos cosas pasen juntas no significa que una cause la otra. Para nada. Puede ser al revés, o que una tercera cosa cause ambas. El ejemplo típico. Ventas de helados y golpes de calor suben juntos en verano. ¿Los helados causan golpes de calor? No. Es el calor el que causa ambos. Claro. O puede ser pura coincidencia. Por eso es tan importante el cuarteto de Anscombe que mencionan. 4 conjuntos de datos con estadísticas idénticas, media, varianza, correlación, pero que al graficarlos son completamente diferentes. La moraleja es, siempre, siempre visualiza tus datos. Siempre, no te fíes solo de los números resumen. Otro punto interesante del módulo 4, la dificultad de visualizar muchas dimensiones a la vez, y la paradoja de Simpson. Uf, sí. Lo de las dimensiones es como la fábula de los ciegos y el elefante, ¿no? Cada uno toca una parte y cree que eso es todo. Con datos complejos pasa algo parecido. Y la paradoja de Simpson. Es un fenómeno contraintuitivo, pero real. Puedes tener una tendencia en los datos generales, por ejemplo, una correlación negativa. Pero cuando divides los datos en grupos, la tendencia dentro de cada grupo puede ser la opuesta, positiva. ¡Wow! ¿Y eso por qué pasa?
Suele ser por una variable de confusión que no estás considerando al ver los datos agregados. El módulo muestra un gráfico donde se ve claro. Es una advertencia seria. El nivel al que agregas los datos importa muchísimo. Y hay que tener cuidado al comunicar para no simplificar de más. Lo que nos lleva justo a eso, a comunicar los hallazgos. Fundamental. Y tienes que pensar en tu audiencia. No le hablas igual a un equipo técnico que a la gerencia. Hay que evitar la maldición del conocimiento. Totalmente. No asumir que saben lo mismo que tú. Una buena estructura ayuda. Dar contexto, mostrar los hallazgos clave, con buenos gráficos, y luego las conclusiones o recomendaciones. Muy bien. Para ir terminando, volvamos a algo muy práctico que vimos sobre todo en el módulo 2. ¿Cómo lidiar con datos que no son perfectos? Empecemos por los valores faltantes, los missings. Un dolor de cabeza común. Faltan datos por 1000 razones. Errores al meterlos, preguntas que no aplicaban, hay que detectarlos. Pandas ayuda con isNull.zoom. Y luego, ¿qué haces? Pues depende. Puedes eliminar las filas o columnas con faltantes, .dropNA, pero como dijimos, con cuidado de no perder mucha info. O puedes imputar, rellenar el hueco, .fillNA. ¿Con qué? Con la media de la columna, o la mediana, que se afecta menos por valores extremos, o la moda, el valor más frecuente, o incluso con técnicas más sofisticadas si hace falta. A veces, ojo, los nulos vienen disfrazados como un -99 o un NA. Hay que identificarlos. Luego están las inconsistencias, sobre todo en texto, como Buenos Aires, BSAs, Baires. Sí. Errores de tipeo, espacios de más al final, mayúsculas y minúsculas, abreviaturas. Para eso, Pandas tiene herramientas. .unique te muestra todos los valores distintos que hay en una columna. Y ahí ves el lío. ¡Exacto! Luego usas .replace para cambiar unos por otros, .strstrip para quitar espacios, .strlower o upper para unificar mayúsculas minúsculas. A veces requiere un poco de trabajo manual o aplicar reglas lógicas, pero es clave para poder agrupar bien. Y finalmente, los famosos outliers, los valores atípicos. Esos valores que se salen mucho de lo normal. Pueden ser errores de medición o de ingreso, o pueden ser eventos reales pero muy raros. Una crisis económica, una pandemia. ¿Cómo los detectamos? Visualmente se ven bien en boxplots o scatterplots. Estadísticamente puedes usar reglas como más de 3 desviaciones estándar de la media, o mirar los percentiles extremos, fuera del 1% y 99%, por ejemplo. Y una vez detectado, ¿qué? Investigar primero. ¿Es un error claro? Si sí, corrígelo si puedes. Si parece real, tienes que decidir qué hacer. ¿Lo quitas? Puedes excluirlo, pero justifica por qué. O puedes reemplazarlo por un valor menos extremo. Una técnica llamada Wins Rising. O usar métodos de análisis que no se vean tan afectados por ellos, como usar la mediana en lugar de la media. La clave es ser consciente y documentar la decisión. Exacto, porque pueden distorsionar mucho las medias, las correlaciones. Tienes que saber qué impacto tienen y por qué decidiste manejarlos de una forma u otra. Menudo viaje hemos hecho. Empezamos con ¿qué es un dato? Pasamos por cómo visualizar bien. Exploramos Tableau para interacción visual y nos metimos a fondo con Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn para limpiar, transformar, analizar y graficar. Y cerramos con el proceso de exploración, hipótesis y cómo manejar datos imperfectos. Sí, un recorrido bastante completo por el flujo de trabajo del análisis de datos. Queda claro que dominar estos pasos es fundamental hoy en día para realmente sacar valor de la cantidad de datos que tenemos. Totalmente. Y me dejas pensando en algo, como reflexión final. Con esta avalancha de datos, cada vez más complejos, y con herramientas que se automatizan más, como AutoML, ¿cómo crees que va a evolucionar la interacción entre esas herramientas y el pensamiento crítico humano? Interesante pregunta. El conocimiento del dominio, la curiosidad para hacer las preguntas correctas, ¿qué habilidades humanas se vuelven todavía más cruciales en este nuevo escenario para quien analiza datos? ¿Será esa capacidad de hacer las preguntas adecuadas, de interpretar más allá del número? Es una excelente pregunta para que reflexionemos todos. Y con ella cerramos esta exploración del análisis y la visualización de datos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Ha sido un placer.